Muy buenos días, ¿cómo están todos? ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Buenos días, ¿Sí? doctor. ¿Están listos para lo que viene hoy, no? Vamos a hacer bien la actividad, como en el grupo anterior, que todo el mundo salió muy bien, ¿eh? Entonces, lo primero que voy a hacer es pasar lista. Vamos a ver. Clínico, y estamos a 24. 7. Entonces, atiendan a la lista. Jordan, Sandra. Presente. Presente. Ya. Milagros, Maquera. Presente, doctor. Buenos días. Yederi Huerta. Presente, doctor. Eddie Vilca. Presente, Mena. doctor. Nayeli Ramos. Presente. Elizabeth Santalla sigue sin venir, ¿no? Hay que ver qué pasa con esa niña. A lo mejor se retiró. David Cayo. Presente, doctor. Carlos Castro. Presente, doctor. Cristian Ramos. Presente, doctor. José Fernando Lupaca. Presente, doctor. Carlos Yucra. Presente, doctor. Lian Machaca. Presente, doctor. Jean Paul Ochoa. Presente, doctor. Adelina Roja. Presente, doctor. Amelia Cayo. Presente, doctor. Ya. Vamos a ver acá por el otro lado. Danira Vargas. Buenos días. Buenos Presente. días. Nayeli Flores. Presente, doctor. Sandy Pilco. Presente, doctor. Mioyin. Arela. Presente. Jocelyn Quispe. Presente, doctor. Buenos días. Buenos días. Ruth Turpo Presente, doctor. y Susana Ureta. Presente, doctor. Ya, estamos todos, no hay problema. Entonces vamos a pasar ahora con el primer caso clínico, señores. Recuerden de presentarse en cada caso clínico cuando vayan a hablar. Acuérdense que estamos grabando la actividad, aunque salga en la proyección que ustedes hacen, siempre deben presentarse, ¿eh? Entonces vamos a ver cómo se desarrolla el primer caso clínico. ¿Dónde está la relación de estudiantes? ¿Lo tiene ahí en la pantalla o no? Sí, va a mencionar a los participantes. A ver, pero después, ¿no está escrito? Bueno, no importa. Buen día, compañeros y compañeras. No. Espera, dime los nombres uno a uno porque yo tengo que irlo marcando, ¿eh? Acá. A eso. Déjame fijo, aumenta la imagen un poquito. Milagro. Le puedo dictar si quiere, aunque mi compañera... Perfecto. Díctame, ya está Milagro. Después está... No, es mi... Compañeros y compañeras, en esta Adelina. No, señora, aguante. Todavía no ponga la primera alumna, calma, ¿eh? Todavía no estamos... Estoy... No sé, soy muy poquito. Dime Adelina, dime otro más. Amelia. Amelia, Susana. Amelia, espérense que yo no soy un pulpo, ¿eh? Después de Amelia, ¿quién viene? Susana, que es la última en la lista. Después de Susana tengo a Lian y después a Ruth. Ahora sí, empezamos. Y por último, Ruth Guadalupe Turbo, caso clínico número 1. Vamos a leer. Se oye muy bajito, suban el volumen, porque no estamos grabando esto y se oye bajito. Mira a ver qué está pasando con el volumen. Vamos a ver. 20 horas semanales
refiere lumbago. En la exploración física y en los estudios radiológicos se observó una fractura de estrés en la vértebra L5. Seguidamente vamos a pasar a algunas compañeras que nos van a explicar algunos conceptos claves que nos van a ayudar a entender mucho mejor este caso clínico. Continuando, yo les voy a hablar sobre el lumbago o lumbalgia. ¿Qué es el lumbago? El lumbago es un dolor o malestar que se da en la región lumbar, dividido por las 5 vértebras lumbares. Este tipo de dolor es muy común en la región lumbar debido a que la región lumbar es la zona que soporta la mayor parte del peso del cuerpo. Las causas del lumbago son diversas, pero entre las principales tenemos las que son musculares, la mala postura, el sedentarismo o por lo contrario, la sobrecarga. También tenemos los traumatismos, también tenemos que una vértebra no está en su lugar, ocasionando la escoliosis. Ahora mi compañera va a continuar. La fractura por estrés lumbar consiste en la presencia de una lesión que ocurre a nivel del hueso, producto de una sobrecarga cíclica de movimientos mecánicos y repetitivos que son ejercidos sobre las vértebras de la región lumbar. Continuando con la exposición, vamos a seguir a responder la pregunta número 1. ¿Qué movimiento repetitivo de la columna vertebral pudo causar la fractura de estrés de la columna vertebral? En este caso vamos a ver que se va a dar por unos movimientos repetitivos de lo que vendría a ser la rotación y la hiperextensión lumbar. Vamos a proseguir con el atlas para que veamos mucho mejor estos movimientos. Aquí vamos a ver, por ejemplo, la rotación de la columna, ¿no? Aquí podemos ver mucho mejor la extensión de la columna. Voy a pasar a mi compañera. Continuaremos con lo que es la pregunta número 2. ¿Qué región y vértebra de la columna vertebral suelen afectarse? La región sería la zona inferior de la espalda, el lumbar. Y esta fractura que se menciona en el caso clínico se denomina espondilólisis, afectando la vértebra L5. Como estoy marcando la figura, la fractura se daría en lo que es los istmos vertebrales, que vendrían a ser un pequeño segmento óseo fino que conecta las cavidades articulares con los pedículos al cuerpo de la vértebra. Puede ser tanto en el lado izquierdo o en el lado derecho y también puede ser en ambos lados la fractura. Se presenta generalmente en lo que es niños, adolescentes y jóvenes adultos. ¿Por qué? Porque estos son los que están en mayor movimiento constante, a comparación de lo que son los adultos mayores de 35 años a más, que llevan una vida más sedentaria. Bien, continuando con la pregunta número 3. ¿Qué actividades cree usted que pueden ocasionar este tipo de fractura por estrés? Las actividades que son realizadas con gran frecuencia por los atletas, como la gimnasia artística, el levantamiento de pesa y el fútbol, ya que estas actividades ponen un estrés significativo en la espalda baja, ya que los atletas que realizan estas actividades realizan movimientos de rotación, extensión y movimientos extremos en la columna lumbar. Cuando un atleta realiza estas actividades de forma repetitiva, los músculos suelen sentirse fatigados, por lo cual ya no pueden absorber el choque, y este choque adicional se transfiere sobre las vértebras, ocasionando este tipo de fractura por estrés. Continuando con la exposición de mi compañera, la pregunta 4 nos dice: ¿qué estructuras de la columna vertebral limitan los movimientos de extensión y flexión? Una de las principales estructuras de la columna vertebral que limitan los movimientos de extensión y flexión son los ligamentos longitudinal anterior, ligamento longitudinal posterior, y como secundarios tendríamos los ligamentos supraespinoso, ligamento interespinoso y ligamento intertransverso. A continuación les pasaré a explicar. Como bien sabemos, el ligamento anterior y posterior, pues ellos limitan la extensión y la flexión. Y aquí el ligamento supraespinoso, que conecta las extremidades de las apófisis adyacentes desde la séptima vértebra cervical hasta el coxis, como lo podemos ver aquí, y de los ligamentos intertransversales. Estos ligamentos conectan las apófisis transversas adyacentes y brindan un soporte accesorio a las articulaciones internas. Bueno, y también aquí podemos ver acá los ligamentos amarillos. Bueno,
Pues estos ligamentos amarillos son bandas de tejido elástico amarillo que conectan las láminas adyacentes desde el axis hasta el sacro. Y bueno, en el caso del gimnasista de 13 años de la fractura por estrés, podríamos decir que sufrió dicha fractura por las excesivas horas de práctica, la fuerza repetitiva y, bueno, que afectó a los ligamentos, tales como el ligamento anterior y posterior. Continuando con la exposición, daré respuesta a la pregunta número 5, que involucra el tema de los movimientos y ejes de la columna vertebral. La columna vertebral, como todos sabemos, está conformada por 5 regiones, de las cuales solamente 2 regiones van a presentar una gran movilidad en comparación de las demás, y estas van a ser las regiones cervical y lumbar. La región torácica se va a ver limitada en cuanto a movilidad por las articulaciones que las vértebras de esta región van a tener con las costillas. Y en cuanto a la región sacra, pues no va a presentar ningún tipo de movimiento. Esta viene a ser la flexión de la columna, que se da en el eje frontal, la extensión de la columna. Es otro movimiento que se da en el eje frontal. Y también la flexión lateral o inclinación hacia la derecha e izquierda, que se da en el eje sagital. Y de igual manera, la rotación que se da en el eje vertical. Y también va a ser posible observar movimientos de circunducción que van a combinar los movimientos anteriormente mencionados. Continuando con la exposición número 6, curvaturas de la columna vertebral. Evolución de las curvaturas fisiológicas de la columna. Aquí podemos observar la columna de un recién nacido, que tiene la forma de la letra C. Y aquí ya va formando la lordosis cervical a los 3-4 meses. Y a los 8-9 meses ya forma la cifosis dorsal y en un año ya forma la lordosis lumbar. Aquí tenemos la columna en vista lateral, también conocido como norma lateral. En esta parte, que es la parte cervical, apreciamos la lordosis. Y aquí, en la torácica, apreciamos la cifosis, y en la lumbar, la lordosis, y en el sacro, la cifosis. La lordosis es convexa hacia adelante y la cifosis es cóncava hacia atrás. Y aquí podemos apreciar las curvaturas primarias. Las primarias son de anaranjado y las curvaturas secundarias que son de verde. La columna es resultante mecánica de compensación antigravitacional. También consecuencia directa del trabajo muscular en el proceso de verticalización hasta lograr la deambulación bípeda. En vista frontal, escoliosis fisiológica. En la escoliosis partimos de la base de que nada es simétrico en la naturaleza y los humanos no íbamos a ser la excepción. Es normal y es fisiológico debido a que la disposición de las vísceras no es simétrica en nuestro cuerpo. En esta parte podemos observar el colon ascendente, que es esta. El colon descendente se encuentra en aquí, y el sigmoides. Dando la exposición, quisiera agradecer a cada uno de ustedes por la atención prestada. Gracias. La fractura de tensión lumbar es una fractura que pasa en la columna, que es el hueso que protege la espina cuando hay moción de extensión de la espalda repetitiva.
que pasa en deportes, por ejemplo, la gimnasia, también en pacientes que hacen pesas, y pasa en los adolescentes que tienen esa repetición con los deportes. Lo estoy viendo un poquito más en mi práctica porque los niños están comenzando a hacer deportes en edades más pequeñas, y también están haciendo más horas y más deporte, y lo están haciendo por más largo tiempo, y esto es solo por repetición. El movimiento ese causa que tenga esa parte del huesito un estrés, y eso eventualmente puede causar la fractura. Invariable, esto comienza con dolor de la espalda. Okay, lo que les digo a mis pacientes es que si tienen un dolor que no está respondiendo con descanso y con parar un poquito las actividades, deberían ver a su doctor, a su pediatra o a un especialista. Después, cuando me ven y diagnosticamos este problema, lo que hacemos es lo descansamos, mejoramos la flexibilidad de sus piernas, mejoramos la fuerza en el abdomen, en la espalda, y nuestra meta es que puedan regresar a su deporte sin dolor y con mejor fuerza y flexibilidad. Bien, doctor, eso sería todo en nuestra exposición del caso clínico número 1. Entonces, miren, a continuación vamos a hacer algunas preguntas ahora, una sola preguntita voy a hacer, después voy a hacer un breve comentario. A la última alumna que expuso, porque no sé su nombre, si coincide con el orden que aparece en la primera diapositiva donde aparecen todos. ¿Cómo se llama esa alumna, la primerita, la última que habló? Sí, profesor, no le escuché la pregunta. No, y ni yo su nombre, ¿cómo usted se llama? Lian. Lian, tú creo que me pareció una imprecisión que quiero que aclares, que tuviste ahí en las curvaturas de la columna. Entonces, en la lordosis no hubo problema. O sea, en las curvaturas de la vista lateral de la columna, pues hablaste de lordosis y sifosis. Ahora, explicaste que la lordosis es convexa hacia adelante, ¿no? La sifosis, ¿cómo es esa curvatura que tiene hacia adelante? La sifosis. Sí. Esa curvatura, ¿cómo es hacia adelante? ¿Convexa o cóncava? No hay otra sola, hay una sola respuesta. Dije de la sifosis que es cóncava hacia atrás. Pues está muy mal, ¿sabes? Porque es cóncava hacia adelante, eso fue lo que oí yo también. Entonces ahí tiene que corregir eso, hijita. Tiene que estudiarte eso bien, ¿eh? Por eso es que la sifosis son curvaturas, es la curvatura primaria, que es la posición que tiene el feto, o sea, la posición fetal dentro del útero, que es cóncava todo hacia adelante. Esa es la primera curvatura que aparece en la columna. Entonces, yo oí bien entonces. Entonces, señores, con relación al caso clínico, acuérdense que esta cuestión de
de las contracturas estas de estrés y fracturas, etcétera, de estrés, lesiones de los medios uniones en la columna, pues se ve cuando la columna está inmadura todavía. ¿Cuándo es que está inmadura? Cuando estamos hablando de un niño o un adolescente. Fíjense que la edad es importante en el caso clínico. Es una gimnasta de 13 años de edad. ¿Ahí? Al inicio de la adolescencia, que es donde se empieza la gimnástica. Entonces tienen todos estos problemas. Entonces aquí hay lesiones, sobre todo en la región lumbar, como le puse el caso clínico, en L5, en la última vértebra lumbar, donde por esas contracciones los medios de unión que todavía no tienen el tono adecuado, hasta que no madura la columna, en su desarrollo pues se pueden lesionar. Y ocurre un trastorno que no mencionaron muy claro, lo pasaron por arribita ahí, que es la espondilolistesis. La espondilolistesis es lo que está relacionado con este caso clínico y que es el desplazamiento, en este caso, hacia adelante del cuerpo de la vértebra entre L, o sea, la L5, la quinta vértebra lumbar y el disco correspondiente, pues se desplazan hacia adelante del sacro, de la primera vértebra sacra. Ese es el trastorno que se está planteando en este caso clínico. Entonces, eso es lo que quería decir. Léanse el concepto de eso de espondilolistesis, que van a encontrar ahí la explicación en gran medida de parte de este caso clínico. Pasamos entonces al segundo caso clínico. Yo al final les doy sus noticias. Próximo caso clínico. ¿A quién le corresponde? ¿Qué grupo? Me ponen igual la primera imagen para sacar yo los nombres de los alumnos. Y por favor, acuérdense de presentarse cuando vayan a hablar. Si no lo pusieron en el video, pues interrumpen ahí un momentico y dicen yo soy fulano de tal, etc. Doctor, A ver, ¿qué pasa con el segundo grupo? doctor, quería decirle, es que no sé si, creo que confundió nombres de la primera, de nuestro integrante. Es que no es Peor Milagros, todavía, sí, es terrible. ¿Usted es Susana? Sí, es que no es Milagros, es Mioguín. A ver, no, Milagro. No, yo tengo a mi Ollín, yo tengo aquí, a ella la puse aquí, tiene su nota, Hace Mioguín, es que creo que dijo que Milagros primero, pero y sí, eso nomás, doctor. Ya no, Milagro no es entonces. Ya, perfecto. Es Mioguín. Sí, ya. Que fue la alumna que hablé ahora yo con ella. Bueno, señores, pues entonces vamos a ver el segundo caso clínico. Buenos días, profesor y compañeros todos. En esta oportunidad les vamos a exponer sobre el caso clínico 2. Un momento, déjame ahí, no muevas eso para yo sacar todos los nombrecitos de ustedes ahí rápido. Carlos Fabricio, no, este no es Carlos Fabricio está aquí abajo. Después tengo a Nayeli, está en la otra hoja. No, está aquí. Nayeli está acá. Cristian Sandy están del otro lado. Vamos a buscar acá Sandy. Aquí tengo Danira. Sandy. Me queda aquí en Sandy. Nayeli. Bueno, ya, yo creo que ya empezamos. Integrantes. Bueno, mi persona, Daniela Vargas, también Carlos Sebastián Yucra, Nayeli Ramos, Cristian Ramos y Sandy Pilco. En nuestro caso es el siguiente. Una mujer en la fase inicial del parto refiere dolor intenso. Hay que subir el volumen, está muy bajito. Acuérdense que estamos grabando la actividad. ¿Cuál es la diferencia de la anestesia epidural y subaracnoidea? Bueno, primero pongámonos en contexto. Estas anestesias se usan para poder insensibilizar la parte media y baja del cuerpo, bloqueando el dolor. Se usa para erradicar los dolores del parto y dilatación, como en este caso. Por tanto, han aliviado enormemente a las mujeres. También podríamos acotar que
Se utilizan en las intervenciones de las vías urinarias, riñones, piernas y pies, ya que suponen un menor riesgo para la salud que la anestesia general. Entonces, ¿cuál sería la diferencia entre ellas? Bueno, primero hay que partir en que las dos se introducen en el cuerpo a través de una punción en la espalda. Pero la diferencia está en que mientras la epidural se pone alrededor de la médula espinal, en una capa gruesa llamada la dura madre, la subaracnoidea se inoculiza dentro de la dura madre, es decir, en el espacio de su mismo nombre, subaracnoide. Les voy a explicar las diferencias. Acá puse las dosis de anestesia, ya que la epidural requiere dosis más altas que la subaracnoidea. En los riesgos se podría decir que ambas comparten los mismos riesgos, que serían las reacciones alérgicas, la dificultad para orinar, la baja presión arterial, infección en la columna vertebral, el daño neurológico, las convulsiones y dolor fuerte de cabeza. También podemos ver acá el efecto de duración, o es decir, la duración. El que tiene mayor duración es el epidural, por lo mismo de que también se introduce más dosis. También tenemos acá a los espacios que atraviesa y al lugar donde está. Bueno, eso lo explicaré pasando las diapositivas. Ok. Bueno, ahora tenemos acá una imagen para explicarlo mejor. Acá tenemos a la médula espinal, donde, bueno, como sabemos, está envuelta en un esqueleto óseo, que es la columna vertebral, compuesto por el cuerpo vertebral, que está unido que une los discos intervertebrales, y los procesos espinosos que delimitan la línea media. Bueno, y alrededor están las meninges, que lo enumeraré de afuera hacia adentro, que estaría la dura madre, las aracnoides y, por último, pía madre. Bueno, ahora también tenemos que conocer los ligamentos vertebrales. Acá tenemos el ligamento supraespinoso, une los vértices de los procesos espinosos, el ligamento interespinoso, que une también los bordes une los bordes de los procesos. También tenemos al ligamento amarillo, que une las láminas. Bueno, a continuación tenemos los espacios. Tenemos al espacio epidural, donde está fuera de la dura madre al pasar por el ligamento amarillo, al espacio subdural y al espacio subaracnoideo. El espacio epidural se encuentra dentro del conducto vertebral entre el ligamento amarillo y la dura madre. El anestésico se inyecta en este espacio, que se distribuye en sentido ascendente y descendente, bloqueando los nervios espinales en su trayecto desde la médula espinal hasta los orificios intervertebrales. Normalmente suele hacer efecto en unos 20 minutos y su alcance es de mayor tiempo, como lo dije. En ocasiones también se utiliza un catéter en la zona por la que se puede ir suministrando más anestesia cuando los efectos disminuyen. Esto lo convierte en la más utilizada a la hora del parto, ya que la dilatación dura varias horas. Bueno, en el otro, al espacio subaracnoideo, podríamos decir que se introduce una aguja que atraviesa la piel, el tejido subcutáneo, los ligamentos supraespinosos, interespinosos y amarillos, como los que mencioné anteriormente, el espacio epidural, la dura madre y el aracnoides. Esto es con el objetivo para llegar al líquido cefalorraquídeo y producir el bloqueo sensitivo y motor. Bueno,
De esto podríamos decir que hace efecto inmediatamente a comparación del otro. Se necesita menos cantidad de producto y bueno, su efecto también es de corta duración, por lo que se suele usar para intervenciones más breves, como son las cesáreas. Muy buenos días, doctor. Buenos días, compañeros. Continuando con la exposición, a mí me tocó responder la siguiente pregunta. ¿Dónde se localiza el espacio epidural y qué estructuras anatómicas se localizan en el mismo? Bueno, para empezar, el espacio epidural, o también llamado espacio extradural o peridural, se van a encontrar en la parte externa de la dura madre, el cual va a ser el meninge más externo que va a tener la médula. En este espacio se va a tener la presencia del tejido conjuntivo laxo, de la grasa peridural y del plexo venoso ventral interno. En sus detalles anatómicos vamos a tener lo siguiente. Las estructuras que les mencioné anteriormente van a pasar por el conducto vertebral, el cual en su parte anterior vamos a encontrar el cuerpo de la vértebra, el disco intervertebral, y por detrás de estas dos estructuras vamos a encontrar el ligamento longitudinal posterior. En los laterales vamos a encontrar lo que va a ser los pedículos, y también vamos a encontrar los forámenes por los que van a pasar los nervios raquídeos. En la parte posterior del conducto vertebral vamos a encontrar lo que son las láminas y el ligamento amarillo, el cual se van a encargar de cerrar el conducto vertebral. Pregunta número 3. ¿Por qué motivo en la anestesia epidural no se observan los efectos de toxicidad de la solución anestésica durante la recuperación del paciente en el postoperatorio? Muchos estudios han demostrado que la anestesia epidural es una forma segura de manejar el dolor durante el parto, aunque es muy poco frecuente que existan algunos riesgos como le pueden dar dolor de cabeza luego de la anestesia, pero esto es muy poco común. En conclusión, la anestesia epidural es segura. Con el uso correspondido de esta no habrá efectos negativos. Buenos días, doctor y compañeros. Responderé a la siguiente pregunta. ¿Cuál es la diferencia en el comportamiento de la dura madre a nivel del conducto vertebral y la cavidad craneal? Empecemos por la dura madre de la cavidad craneal, la cual es la más externa de las meninges que protegen el encéfalo y está formada por dos capas. Su capa perióstica, que está adherida al cráneo, y aquí es donde se encuentran la mayoría de vasos que irrigan al cerebro. Y la capa meningia, la cual es más fuerte y tiene gran contenido de colágeno. Pasando a sus funciones, la dura madre de la cavidad craneal contribuye a mantener la forma del cerebro dividiéndolo en celdas gracias a sus tabiques, los cuales son los siguientes, que verán en la imagen. La hoz del cerebro, la tienda del cerebelo, la hoz del cerebelo y la tienda de la hipófisis. También cumple la función de percibir el dolor y tensión cerebral, ya que está inervado por diferentes nervios, presenta una gran cantidad de receptores, los cuales avisan cuando hay presión del cerebro contra el cráneo y nos hacen sentir los dolores de cabeza que tanto nos molestan. Pero esta función es especialmente importante porque el encéfalo no posee receptores y no nos puede avisar cuando hay un mal interno, por lo que estos dolores de cabeza que tanto nos molestan nos pueden avisar de problemas y permitirnos reaccionar antes de que se dañen zonas delicadas del sistema nervioso. Por otro lado, la dura madre espinal es la continuación de la capa meningia interna de la dura madre craneal, a nivel del foramen magno, y termina al nivel de la segunda vértebra sacra. Esta dura madre espinal se encarga de proteger el canal medular y los centros donde se originan los nervios espinales. O sea, impide el acceso de agentes que afecten la funcionalidad de los nervios que provienen del tubo medular. Continuando con la exposición, la pregunta número 5 me dice: ¿qué estructuras anatómicas serán posteriormente el conducto vertebral? El conducto vertebral es un conducto que se forma por la superposición de los agujeros vertebrales de diferentes vértebras. Aquí lo podemos observar. Este es mi agujero vertebral. Y respondiendo a la pregunta, sería mi lámina y mi ligamento amarillo, que lo vamos a observar mejor en esta imagen. Aquí está mi ligamento amarillo.
La pregunta número 6 me dice qué estructura anatómica de la columna vertebral debe atravesar la aguja de punción para penetrar el conducto vertebral y en qué posición se debe colocar al paciente. Me atraviesa el ligamento supraespinoso, el ligamento interespinoso y el ligamento amarillo. La posición en la que el paciente debe de estar es en sedestación o decúbito lateral. En ambas formas le va a indicar que arquee la espalda. El punto que se toma como referencia para realizar la punción es aproximadamente a la altura del L3, L4 o L4, L5, pero el más usado es L3, L4. A continuación, presentaremos un video que complementará la exposición. Trusting your spirit, yes, yes, that's exactly what I'm talking about. Bueno, bastante bien, pero recuerden, para la próxima exposición, estoy hablando que le toca el seminario, ¿eh? Por favor, tienen que presentarse, porque se pasa mucha dificultad primero para identificar los que exponen, porque pueden que no coincidan en el orden, que aparecen al principio. Así que, por favor, si cuando hagan el video no quieren presentarse hablando, que es lo más correcto, pues ahí ponen su nombrecito, una etiquetica, cuando salgan ustedes en pantalla. Eso da más nivel a la exposición que están haciendo. Entonces el video estuvo bastante bien, aunque bien simple. Hay mejores videos sobre lo que estamos hablando de las dos punciones, porque habría que buscar videos de epidural, ¿no? Esa, exactamente, y de la otra de la subaracnoidea, ya que hablaron de los dos tipos de anestesia en este caso. Entonces, está muy bien. Una sola pregunta, a ver, el espacio epidural, ¿dónde se cierra superiormente, por arriba? ¿Dónde termina? ¿Qué alumno puede responder a esto de este grupo? Esto es rápido, señores. Se entiende que esto es, ustedes lo han estudiado, lo del espacio epidural, ¿eh? ¿Dónde se cierra por arriba el espacio epidural? El alumno que mostró las diapositivas, por ejemplo, que fue el que más habló de eso, del comportamiento de la dura madre en la cavidad craneal y en el conducto vertebral. ¿Dónde está el cierre? Donde se pega el hueso la dura madre, superiormente. Bueno, yo estoy quitando puntos a la exposición porque no hay dominio del contenido, por eso dice la pregunta, ¿eh? Yo lo siento, yo no puedo esperar a que busquen información extra. Esto está avisado que era hoy. Entonces, bueno, ¿y cuál es? Porque no hablaron de eso exactamente. Dígame dos diferencias entre la anestesia epidural y la anestesia subaracnoidea. A ver, la primera alumna que habló, que no sé el nombre. A ver, díganme. Ya, doctor. Es que en la primera, la epidural. Danisa, a ver, dime, Danisa. En la epidural está tiene que atravesar entre el ligamento amarillo y la dura madre. En cambio, en el otro tendría que atravesar el espacio epidural, la dura madre y el aracnoides. No, usted tiene tremendo error. Usted no sabe ni del espacio que está hablando. ¿Dónde está el espacio epidural primero? ¿Dónde está ubicado? ¿Y qué contiene el espacio epidural? ¿Qué se sitúa en ese espacio? Doctor, el espacio epidural va a estar... Danira, también soy del grupo, doctor. Sí, pero no es lanzarte así, porque esto es un orden, estoy grabando la actividad, ¿eh?
Si fuera un aula y usted me hace eso en el laboratorio, la saco del aula. Porque hay que levantar la mano o pedir permiso para esto. Vamos a organizarnos. Entonces, Sandy, a ver, ¿dónde está ubicado? Porque el alumno anterior está muy mal en eso. A ver, ¿dónde está el espacio Sí, doctor, epidural? yo expliqué en mi exposición de que el espacio epidural va a estar ubicado por fuera de la dura madre, que va a ser el meninge que va a tener la médula. ¿Y qué se sitúa en el espacio epidural, Sandy? Sí, en el espacio epidural se va a encontrar la grasa epidural, también el plexo venoso ventral interno. Yo sé que tú sabes de lo que estamos hablando. ¿Y el espacio subaracnoideo dónde está? El espacio subaracnoideo va a estar, Lo dice el nombre. Sí, el espacio subaracnoideo va a estar entre el aracnoides y la pía madre. Por supuesto. Y hay un tercer espacio, que ahí es la confusión. La otra muchacha está perdida en eso, tiene que estudiárselo. Hay un espacio entre la dura madre y la aracnoide, eso se llama el espacio subdural. Que no se utiliza para nada de esto. Entonces, pero sí a veces hay hemorragia en el espacio subdural, etc. Entonces, ya sabes que el espacio epidural, su ubicación y el espacio subaracnoideo. Y el espacio subaracnoideo es el que tiene en su interior al líquido cefalorraquídeo. Ahora, ¿dónde? La pregunta inicial, que por donde empezó todo esto, y aquí termino ya. ¿Por dónde se cierra superiormente o cranealmente el espacio epidural? ¿Dónde es que se cierra? Que termina. Porque ahí está la diferencia entre los efectos de una anestesia y la otra en el postoperatorio. Yo lo expliqué en la clase todo esto. En la cabeza hay espacio epidural dentro de la cavidad craneal. A ver, ¿algún alumno sabe? Sí va a haber espacio epidural en la parte craneana, doctor. Está con 0, Sandy, no hay. No, Fíjense que tienen que estudiar, caballero. Doctor, disculpe, doctor, es que la vez pasada a mí me tocó también exponer sobre un hematoma que se va a encontrar el espacio epidural en la parte craneana. Sí, pero ¿qué pasa? Que no está, el problema es que el coágulo crea el espacio epidural, porque se pone esa sangre y despega la dura madre. En la cavidad craneal no hay espacio epidural. El espacio epidural se cierra en el borde del agujero occipital, que era la respuesta que estoy buscando. Ahí se fijan los bordes del agujero occipital o del foramen magno y sigue pegado internamente al periósteo de todos los huesos que delimitan la cavidad craneal. O sea que en la cabeza no hay. El espacio epidural solo es el conducto vertebral. Bueno, ya saben que después daremos las notas. Está bien, lo demás estuvo bien, pero hay que dominar todas estas preguntitas que son bien sencillas las que he hecho. Pasamos al tercer tema. Tercer tema, ¿quién le toca, por favor? Sí, doctor, nosotros estamos, sí estamos presentes, profesor. Bueno, espera, pon ahí la primera diapositiva para ver los alumnos. Ya voy a empezar a compartir. Ya tengo esto todo marcadito. A ver, José, pero manténme eso un momentico. Este es David, por acá. Este es David. Kai, perfecto. Después tengo a Jocelyn. Jocelyn Marilu Quispe. La tengo aquí también. Después tengo a Elizabeth. Elizabeth, por acá está también. Elizabeth no puede estar aquí, señores. ¿Quién está? Elizabeth no está presente en la clase y no viene a clase. Y Jordan dice que se fue prácticamente, no me lo ha dicho. No, es que no me responde cuando le pregunto. Entonces todo va a ser baja porque conmigo tiene 6 faltas ya. Entonces no puede aparecer aquí Elizabeth como participó en esto. Vamos a ver, ojalá saque su pantalla para conocerla con la vista, pero voy a preguntarle a ella directamente ahora después. Cualquier cosa, tú verán que no está. Así que borren eso ahí. Nayeli, Elizabeth va con 0, por supuesto. Nayeli. Tienen que ver lo que presentan, porque ya esto empezó más ya con lo que me están presentando ahí. Nayeli y José Fernando. Arriba, empezamos. Sí, doctor. Buen día, doctor, y buen día, compañeros. El día de hoy, nuestro grupo va a exponer acerca del caso clínico número 3. Los integrantes, como pudieron ver en la pantalla, son mi persona,
David Jordán Cayo Espinosa, Jocelyn Marilu Quispe Quispe, Nayeli Grisel Flores Aro y José Fernando Lupaga Choque. A continuación, mi compañera Nayeli va a dar lectura al caso. Ya. Durante la exploración física del abdomen de un paciente, el médico que lo asiste le pregunta a un alumno de medicina, ¿cuál es la referencia fundamental del abdomen? El estudiante le responde que la vértebra L1 es una referencia clásica del abdomen. Siguiente. Ya. ¿Por qué motivo la vértebra L1 tiene tanta importancia anatómica y Por quirúrgica? favor, saca en pantalla, por favor, la alumna que está hablando. Bueno, respondiendo a la pregunta número 1, ¿por qué motivo la vértebra L1 tiene tanta importancia anatómica y quirúrgica? La vértebra L1 es una vértebra de transición que sirve para reconocer la región lumbar, la cual va a constar de 5 vértebras. Aquí tenemos, como pueden ver en la imagen, aquí tenemos un corte sagital, en donde ubicamos a L1, justo ahí en la parte de ahí, la que señala con el mouse, la cual va a ayudarnos a identificar los órganos que van a pasar por la cavidad abdominal. Como podemos ver, la línea verde es una línea horizontal que va a pasar por el eje sagital, y la roja es una secante a la horizontal. A continuación, le doy el pase a mi compañera Nayeli para que responda a la siguiente pregunta. Ya, ¿cómo se localiza la marca de superficie de esta vértebra? Los procesos espinosos de las vértebras lumbares son grandes y se visualizan fácilmente al flexionar el tronco, como se puede ver en la siguiente imagen. Las vértebras lumbares son las más notables por el hueso, que son más grandes. Sigo. A continuación daré respuesta a la pregunta número 3, la cual nos dice, ¿cuáles son las características regionales de las vértebras lumbares? Bueno, las vértebras lumbares se distinguen por el volumen de su cuerpo, en correspondencia con el peso que soportan. El proceso espinoso se sitúa horizontalmente y tiene forma cuadrangular. Los procesos transversos semejan costillas rudimentarias, fusionadas al proceso transverso poco desarrollado, por las características de la musculatura caudal. Siguiente diapositiva, por favor. Acá, como podemos ver, tenemos la vértebra lumbar de una vista superior, en la cual podemos apreciar primeramente el cuerpo de la vértebra, que es, como ya mencioné anteriormente, es más grande, o sea, es más voluminoso por el propio peso que soporta. También tenemos los procesos costiformes, los que semejan costillas. A la vez en ellos están los procesos transversos, los cuales están poco desarrollados por las pocas inserciones desarrolladas. También el agujero vertebral, el cual, como podemos ver, apreciar en la imagen, tiene forma triangular. En la vista lateral podemos darnos cuenta de la característica del proceso espinoso, del cual es de forma horizontal y más o menos rectangular. A continuación daré paso a mi compañera Jocelyn para que siga con la exposición. Bueno, tenemos, identifica la radiografía frontal y lateral de la columna vertebral de los siguientes aspectos. Tenemos el cuerpo vertebral, el arco vertebral, pedículos, agujeros invertebrales, láminas, procesos espinosos, costiformes, articulares, superiores e inferiores y el agujero vertebral. Siguiente diapositiva, por favor. Tenemos la radiografía frontal de la columna vertebral, en especial de las vértebras lumbares, desde la L1 hasta la L5. En primera vamos a poder observar los procesos costiformes. Bueno, son finos y largos y con un proceso accesorio en su base. Después vamos a poder observar la lámina, que son cuadriláteros y es más alta que ancha. En tercera vamos a poder observar el pedículo, que son cortas, horizontales. Su incisura inferior es más marcada que la inferior. Después vamos a poder observar los pedículos
los pedículos, los, no, los, vamos a poder observar el proceso espinoso, que es cuadrilátero y tiene una dirección horizontal. Después vamos a poder observar el proceso articular superior, que son cilindros cóncavos. Y después vamos a poder observar por último el proceso articular inferior, que son cilindros convexos. A continuación mi compañero José va a poder explicar la radiografía lateral de la columna vertebral. Ya. Buen día, profesor. Buen día, compañeros. Yo soy José. Bueno, aquí observamos una radiografía lateral de la columna vertebral. En esta imagen vamos a señalar y ubicar algunos detalles o algunas porciones que no se lograron alcanzar a observar en la radiografía frontal. Uno de ellos, bueno, sí se observó, pero no se pudo observar bien, es el cuerpo vertebral. Por aquí lo podemos ubicar. Después tenemos al pedículo vertebral. El pedículo vertebral que va a unir el cuerpo vertebral con el arco vertebral. Dentro del arco vertebral vamos a encontrar la lámina vertebral, que van a ser dos, la derecha y la izquierda, y su bifurcación en el punto medio va a formar al proceso espinoso. Bueno, lo señalado de amarillo son los agujeros intervertebrales, que van a estar debajo del pedículo, unos tras otros, de las vértebras lumbares. Bueno, esta línea vertical, en forma oblicua, va a representar el paso del agujero vertebral, donde va a estar situada la médula espinal, y esta médula espinal se va a proyectar hasta la lumbar 2. Después tenemos una imagen para detallar algunos aspectos que no se pudieron observar en la anterior diapositiva. Uno de ellos es, pero bueno, vamos a recalcar esta parte primero. Sería la lámina vertebral. Como he dicho antes, son dos, derecho e izquierdo, que se van a bifurcar y van a formar el proceso espinoso. Luego tenemos al proceso articular superior, que se va a articular con el proceso articular inferior. Eso es todo, gracias. Bueno, ahora pasaremos a enseñarles un video que la compañera Jocelyn va a mostrar o a proyectar. La región lumbar de la columna vertebral, más comúnmente conocida como parte inferior de la espalda, consta de 5 vértebras denominadas de L1 a L5. La región lumbar está ubicada entre la región torácica pecho de la columna vertebral y el sacro. La columna lumbar normalmente tiene una ligera curva hacia adentro conocida como lordosis. La parte inferior de la espalda contiene grandes músculos que sostienen la espalda y permiten el movimiento del tronco y, por lo tanto, del cuerpo. Estos músculos pueden contraerse o tensarse, que es una causa común de dolor en la parte inferior de la espalda. Las 5 vértebras de la columna lumbar están conectadas en la parte posterior por carillas articulares que permiten la extensión hacia adelante y hacia atrás, así como también los movimientos de torsión. Los dos segmentos más bajos de la columna lumbar, L4 a L5 y L5 a S1, soportan el mayor peso y tienen el mayor movimiento, por lo que hacen que esta área sea propensa a sufrir lesiones. Entre las vértebras están los discos vertebrales, que amortiguan las articulaciones de la columna y brindan apoyo. Los discos en la región lumbar de la columna vertebral tienen más probabilidades de herniarse o de degenerarse, lo que puede ocasionar dolor en la parte inferior de la espalda o dolor que se irradia a las piernas y los pies. La médula espinal se extiende desde la base del cráneo hasta la articulación en T12 a L1, donde la columna torácica se convierte en columna lumbar. En este segmento, las raíces nerviosas se ramifican fuera de la médula espinal y se extienden desde la parte inferior de la espalda hacia la parte posterior de la pierna y hasta los dedos de los pies. Algunas afecciones de la parte inferior de la espalda pueden comprimir estas raíces nerviosas y ocasionar dolor que se irradia a las extremidades inferiores. Esto se conoce como radiculopatía.
Eso sería todo, doctor. Muchas gracias. Ya está bastante bien, pero señores, tienen que mejorar varios aspectos. Después yo voy a hablar esto con ustedes, tranquilos. En el otro grupo, ya siempre le estoy diciendo lo mismo, pero tengo que hacer la comparación. En el otro grupo, todos los grupos, salvo uno, 3 grupos sacaron notas de 20 y 19. Aquí la nota máxima que hasta ahora estoy poniendo es 16. Entonces tienen que trabajar mejor porque ya este es el segundo caso clínico que presentamos y se han quedado al mismo nivel ustedes del anterior. Y algunos estudiantes hasta han cometido una serie de errores. Entonces hagan bien los trabajos. Porque yo aquí tengo el registro, les repito una vez más, de cada uno de ustedes. Entonces vamos a elevarlo. Yo lo que quiero es que todo el mundo esté bien, ¿eh? Entonces, miren, hay una pregunta ahí que se contestó de una forma muy insuficiente. Si me pongo a profundizar en ella, le tengo que dar a esa alumna 10 puntos. La importancia, creo que era una de las primeras preguntas, la primera también. La importancia de la primera vértebra lumbar. Busquen información, yo no voy a extenderme en esto. Busquen en su estudio independiente, en internet, en la misma guía de estudio. La guía de estudio, aváncenla, porque ahora en la segunda le vamos a dar directivo y vamos a hablar de esto, de L1. Y de L4 hay que hablar también con relación a la punción lumbar y anatomía de superficie, de donde es que se palpa el proceso espinoso de L4 y todo ese problema. Porque si usted no nos puede contar las vértebras, eso yo lo explicaba. Entonces acá la primera vértebra lumbar tiene que ver con un plano de cirugía. Acuérdense de ustedes que el perfil de salida de ustedes es médico cirujano, hasta ahora no se ha modificado eso en el plan de estudio. Entonces ustedes son médicos cirujanos, entonces L1 ya es básico para operar el abdomen y todas las patologías del abdomen. Eso es un plano que se llama en cirugía transpilórico, que pasa por ahí. Tienen que estudiarse esto ahí. Este tema yo lo busqué a propósito para que vean la importancia de la columna vertebral en una serie de aspectos. Aquí prácticamente de anatomía de superficie no se tocó nada. La alumna que habló de eso mostró otra vez la región cervical y de ahí se acabó. Eso está muy mal. Pasamos al otro tema entonces. ¿A quién le toca ahora? Después de lo de las notas finales, tranquilo. Entonces ahora toca el delegado. Vamos a escucharlo. Jordan, yo te voy a decir diciendo los nombres que me quedan aquí para ir adelantando, ¿no? Bueno, tú estás aquí, el primerito, después Yaderi de tu grupo. Sí. Yaderi, Eddie. También. Perfecto. A ver, pero no Carlos. Esto. Después tengo John Paul, ¿no? Ochoa. También. Perfecto. ¿Y atrás? No, ya, son 4, ¿no? 4 no. ¿Quién me falta? A ver, Milagros Belén. Tengo un alumno aquí, John Paul. No, John Paul. Ya son 4, ¿no? Milagros 1, Belén. 2, 3. ¿Cuál es el otro? Milagros Belén. Ah, Milagro, que fue el problema de la alumna. Por eso es que paso la lista y todo esto, que la tengo tachada aquí. ¿Cómo la va a poner en el título? Porque se equivocó si está presentando esto. ¿Me contó a mí? Claro, ya todo eso está. Mi ahí tiene su nota, pero esta niña la pusieron en el equipo que ella no exponía. Imagínate. Vamos a ver. Bueno, antes que todo quiero destacar el orden de la exposición para evitar cualquier problema. Claro, a lo organizado todo. El primero en exponer será mi persona, Jordan Samra. Ya. La segunda en exponer sería Milagros Belén Maquera. Ya. Tercero en exponer, John Ochoa. Ya. Cuarto en exponer, Eddie Vilca. Perfecto. Quinto en exponer, Yederi. Y entonces, mira, Jordan, pero eso tú lo estás haciendo correctamente, ¿no? Lo que está diciendo, pero fíjate que cuando se abre la pantalla, la videocámara con los estudiantes, ahí también sale el orden que los otros estudiantes no lo hicieron. Porque hicieron la filmación y pusieron su carita ahí, la filmación que hicieron, que la mayoría estaba leyendo, entre otras cosas. Y entonces no dice ni el nombre. Pero cuando usted abre la pantalla como el anterior, ahí sale su nombrecito abajo y se presenta. Adelante. Ok, y no contó a Carlos Castro, profesor. Ah, a ver, Carlos, porque hay 2 Carlos. Que sería el último en exponer, Carlos Castro.
Ah, Carlos Castro no lo dije. Perfecto, ya. Ahora sí. Ahora sí, empezamos. Compañero Jordan, el volumen, por favor. Ahora sí, disculpa. Muy buenos días, queridos compañeros. Doctor Abelardo. En esta ocasión, mi grupo va a presentar el caso clínico número 4. Este grupo está conformado por Carlos Eduardo Castro Telles, John Paulo Ochoa Choque, Eddie Hernán Vinca Mena, Yaderi Huerta, Milagros Vaquera. Y mi persona, claro está. Caso 4. Un joven de 23 años de edad sufrió un accidente automovilístico al ser sacado del vehículo. Refirió pérdida de la sensibilidad de los movimientos voluntarios en los miembros inferiores. Al mismo tiempo, presenta una motilidad limitada de las extremidades superiores, sobre todo de las manos. Mientras llega la ambulancia, se mantiene al paciente en un lugar cálido e inmovilizado, con una técnica adecuada de transferencia, caminadura con estabilización de la cabeza y el cuello. Se le traslada al servicio de urgencias. Después de la exploración realizada en el hospital, se le ordenó un examen radiológico de la columna vertebral. La radiografía mostró una luxación de la vértebra C6 sobre la C7 y una fractura conminuta del borde superior del cuerpo de la C7. Se reportó luxación de la cervical 6 y la cervical 7. Bueno, en esta ocasión a mí me tocó la pregunta número 1, que dice, ¿qué articulaciones se luxaron en la columna vertebral de este paciente? Antes que todo, creo que lo mejor sería definir un poco la palabra luxación o dislocación. La luxación en sí es el desplazamiento anormal de dos caras articulares. Se pueden sobreponer e incluso desconectar completamente. La radiografía que estoy presentando ahora es una radiografía referencial. Como ustedes pueden ver, acá solo se muestra la luxación, más no la fractura. ¿Qué ocurrió con este paciente? En este paciente claramente se nota que hay una desviación por parte de la articulación, por parte de la vértebra C6 y la vértebra C7. Lo que ocurre es que la vértebra cervical 6 está sobrepuesta en su cuerpo vertebral, más o menos en la mitad, con la vértebra C7 o prominente. ¿Esto por qué se dio? Porque las articulaciones sinoviales entre los procesos articulares C6 y C7 se han luxado. Aquí está un proceso articular, acá está el otro. Se muestra claramente que no tienen relación entre sí. No están unidos como debería ser normal. Bueno, pero para facilitar esta pregunta, lo mejor es ponerlo de forma didáctica. Esta sería la articulación
justamente cuando se dio la hiperflexión. Todavía no se ha dado ningún movimiento entre sus procesos articulares. Y esta es la articulación una vez ya luxada. Como se puede ver en esta articulación, entre comillas, normal, las caras articulares están conectadas entre sí. Mientras que en esta articulación luxada, la cara articular inferior de la C6 está completamente anterior con respecto a la cara articular superior de la C7 o prominente, lo cual se denomina luxación. Acá lo pueden ver. Para dar respuesta a la siguiente pregunta, les voy a hablar sobre el esguince cervical o latigazo cervical. Esta es una lesión provocada por una hiperextensión o hiperflexión del cuello, que suele producirse tras un accidente automovilístico. Se produce normalmente cuando la cabeza se desplaza hacia atrás y luego hacia adelante en un movimiento enérgico y rápido. Bueno, en consecuencia, este movimiento va a dañar los huesos de la columna vertebral, los discos entre las vértebras, los ligamentos, los músculos, los nervios y algunos tejidos que componen el cuello. Entonces, la pregunta número 2 nos dice: ¿qué ligamentos que unen a las vértebras entre sí sufrieron un probable desgarro o esguince? Aquí tenemos una vista lateral de la vértebra cervical 6 y cervical 7. Entonces, los ligamentos que sufrieron un probable desgarro o esguince pueden ser el ligamento longitudinal anterior, el ligamento longitudinal posterior. Bueno, estos ligamentos limitan pues la flexión y extensión de la columna. También tenemos el disco intervertebral, el ligamento amarillo y por último el ligamento nucal. Continuando con la presentación, vamos a proceder a ver la pregunta número 3, que nos dice ¿cuál es la causa más probable de la parálisis de este paciente? Vamos a proceder a ver un video que más o menos pueda explicar lo que ha podido pasar con el paciente después del choque automovilístico. Acá podemos ver lo que ha podido pasar con el paciente y, como mi compañera dijo, en ese movimiento que realizó, ese movimiento que realizó al momento del choque vendría a ser un latigazo cervical. Este latigazo cervical puede causar un daño permanente y un severo daño neurológico porque es un movimiento muy violento y me podría dañar toda la columna vertebral. La causa más probable de esta es una lesión de... La causa más probable es una lesión de médula traumática causada por un intercambio de energía que origina la lesión entre la cervical 6 sobre la cervical 7, como lo detalla el caso clínico, acompañada de una protrusión en el disco intervertebral entre la C6 y la C7, que después de un traumatismo puede ocasionar un shock medular con parálisis por debajo de la lesión. Nosotros sabemos que diferentes niveles de la médula espinal inervan distintos músculos, grupos musculares. Como podemos ver aquí, a nivel de la C5 se inervan los músculos flexores del codo, inervan los músculos flexores de la muñeca, los músculos extensores del codo, la C8 los flexores de los dedos, la T1 los abductores del dedo, la L2 los flexores de la cadera, la L3 los extensores de la rodilla, la L4 los extensores del tobillo, la L5 los flexores de los dedos largos y la sacra 1 los flexores plantares del tobillo. Nosotros tuvimos una lesión a nivel de la C6 y de la C7 y, como ya había mencionado, una lesión a este nivel me ocasiona una parálisis por debajo de esa lesión. Esto no quiere decir que por debajo de la lesión, que vendría a ser la T1, la L2, la L3, la L4, la L5, que me articulan estos grupos musculares, van a quedar inactivos. Por eso vendría a ser una causa de la parálisis. Lo voy a pasar a detallar. Acá hay una imagen más o menos referencial que nos indica que había un daño en el disco intervertebral. Esta es una imagen referencial porque acá nos está hablando de la C4 y de la C5 y nosotros estamos viendo la localización de la C6 sobre la C7. También la protrusión de la que les he hablado del disco intervertebral me va a ocasionar una compresión
Acá vemos a la izquierda, vemos una imagen de la médula espinal normal, y la segunda, una imagen de una médula espinal que está en compresión. Esta compresión me va a causar una lesión focal de muerte celular y disfunción de la barrera hematoencefálica, hematoespinal, disculpe, que inicia una cascada de lesiones secundarias. La primera que puedo detallar, que vendría a ser los cambios vasculares, lo voy a señalar, que vendría a ser esta de acá, los cambios vasculares, luego las inflamaciones, que vendrían a ser esta de acá, y la pérdida de homeostasis iónicas, que vendría a estar representada por estas, y el estrés oxidativo, que vendría a estar representado por estas. El estrés oxidativo se refiere a el exceso de radicales libres. Todo esto de acá, todas estas lesiones secundarias me aumentan el daño a la médula espinal. También, como ya detallé, la muerte celular debajo de la lesión contribuye a la formación de cavidades quísticas que están rodeadas por una cicatriz, glial, interfiriendo con la regeneración neuronal y con la recuperación funcional. Acá podemos ver una imagen que nos muestra esto. Esta cicatrización quística está impidiendo que haya una regeneración neuronal y una recuperación funcional de las piernas. Ahora veremos la pregunta número 4, que nos dice: ¿qué otras afecciones fisiológicas no se encontrará bajo el control voluntario? Sin perder la idea de la explicación de nuestros compañeros, vemos cómo la vértebra C6 aplasto o ocurre una compresión con respecto a C7, producto de la hiperflexión de la columna vertebral en el accidente automovilístico. Para poder entallar mejor esta pregunta, pues insertaremos el término paraplegia, que viene a ser la parálisis de los miembros inferiores. Ahora, para conseguir continuando, debemos tener en cuenta esos dos términos, parálisis y paresia. Parálisis viene a ser la inmovilización total y paresia viene a ser la disminución de la fuerza muscular. Ahora, debemos recordar que por debajo, los músculos y nervios que estén por debajo de C6 y C7 van a perder su movilidad total. Ahora, la paresia afecta a las vías motoras, sensitivas y autónomas, con pérdida de la sensibilidad somática e incontinencia urinaria y fecal e infertilidad. Ahora, siguiente diapositiva, por favor. Más allá de que el plexo braquial emita sus ramas desde la médula espinal hacia el hombro, brazo y parte de la mano. Como podemos apreciar en la siguiente imagen, el músculo del esfínter anal externo, pues pues presenta fibras parasimpáticas que, junto con el sistema nervioso autónomo y simpático y varios nervios, de otra manera van a permitir esta comunicación, pero debido a lo ocurrido con el paciente, pues se va a perder esta capacidad funcional. Siguiente diapositiva, por favor. Ahora, podemos ver otras afecciones, por ejemplo, como del músculo aductor largo y corto, el músculo cuádriceps y la tibia del anterior. Pregunta número 5. Explique las características regionales de las vértebras cervicales. Primero, para que podamos señalar las características regionales de las vértebras cervicales, primero pues debemos tomar las vértebras que se encuentran en medio de esta región, es decir, pues las vértebras típicas, que por así decirlo pues no van a presentar características particulares, que vendrían a ser pues la C3, la C4 y la C5. Algunos libros consideran la C6, pero yo considero que también pues presenta características particulares. Son mínimas, pero sí presentan. Entonces, en la primera imagen estamos viendo una vértebra C3 y en la segunda imagen estamos viendo una vértebra C4. En la primera imagen de la vértebra C3 sería pues la parte, una visión superior, pero está invertida. Y en la segunda imagen de la vértebra C4 también vendría a ser una visión superior, pero el cuerpo está anterior primero. Entonces vamos a definir nuestros límites para poder hacer una mención pues más clara. Esta vendría a ser la parte anterior, y esta vendría a ser mi parte posterior. Y esta vendría a ser mi parte anterior, y esta vendría a ser mi parte posterior. Entonces, vamos a comenzar. Primero,
vamos a señalar el hueso, el cuerpo. El cuerpo de la vértebra podemos decir que es ancho, y si lo vemos en un sentido anterior, podemos decir pues que no es tan alto, es decir, que es pequeño. Entonces, ¿por qué no es tan alto? Porque el peso que se encuentra en la región cervical no es tanta, ¿no? Que sí soporta la región lumbar. Entonces, por eso es pequeño. Bueno, como segundo característica, pues vendría a ser en la parte posterior el agujero vertebral. Pues este agujero vertebral tiene forma triangular, como podemos observar, forma triangular, y al cual denominamos pues agujero triangular. Lo vamos a tener en la parte posterior, aquí, el proceso espinoso, o también llamado apófisis espinosa. Como podemos ver, esta no es recta, es bifurcada. Y pues lo unen, se da la unión gracias a las láminas. Luego podemos observar en los laterales del cuerpo que están los procesos laterales, los procesos transversos, y dentro de estos pues está el agujero transverso. Y esta pues tiene una gran importancia porque en esta pasa una gran arteria que vendría a ser la arteria vertebral, pues una rama pues de la arteria subclavia, ¿no? Y dentro de estos procesos transversos vamos a encontrar dos tubérculos, como podemos observar. Se dice este porque está más anterior, se le dice tubérculo anterior, y el que está más posterior se le dice tubérculo posterior. Y algo adicional podríamos decir que entre estos tubérculos como que hay una unión, ¿no? Y cuando se forma el agujero de conjunción, por aquí pues van a emerger los nervios cervicales, ¿no? Cuando se va a formar el agujero de conjunción. Y bueno, en la parte superior del cuerpo, que no lo mencioné, que no se nota tanto, pero pues vamos a tener los procesos onciformes. Y también en esta imagen también podemos observar los procesos articulares superior, que vendría a ser lo de rojo, y en la parte de atrás los procesos articulares inferiores. Ya para finalizar, tenemos la pregunta número 6, que sería la siguiente. ¿Cuáles son los medios de unión entre los cuerpos y los arcos vertebrales? Bueno, como medios de unión entre los cuerpos vertebrales, primero tenemos al disco intervertebral, que sería este de aquí. El disco intervertebral es una articulación continua cartilaginosa de tipo sínfisis y cuya función es amortiguación del choque entre los cuerpos vertebrales. Ahora, el disco intervertebral tiene partes, una parte externa, que sería el anillo fibroso, y una parte central, que sería el núcleo pulposo, donde encontramos células mesenquimatosas. Ahora, tenemos también al ligamento longitudinal anterior, que sería este de aquí, que lo podemos ver. Y es una articulación continua, fibrosa, pero del tipo sindesmosis, que se extiende desde el tubérculo anterior del atlas hasta la cara superior de las primeras dos vértebras sacras. Y su función sería limitar el movimiento de extensión. Ahora veremos al ligamento, que sería el ligamento longitudinal posterior. Sería este de aquí. Esta sería la vértebra C6 y la C7. Entonces, el ligamento longitudinal posterior es una articulación también continua, fibrosa y sindesmosis, que se extiende desde la segunda cervical y pasa por el conducto vertebral y por el cuerpo posterior de las vértebras y de los discos vertebrales, hasta llegar al conducto del sacro. Y su función sería limitar el movimiento de flexión. También tiene una forma festoneada, al igual que el ligamento longitudinal anterior. Entre las zonas del disco intervertebral sería ancho
y entre las zonas del cuerpo vertebral sería estrecho. Ahora, pasamos a los medios de unión entre los arcos vertebrales. Primero tendríamos al ligamento amarillo, que une las láminas que forman el disco vertebral y cierra posteriormente el conducto vertebral. Y está formado por muchas fibras elásticas. Ahora pasaremos a los ligamentos interespinosos, el ligamento supraespinoso, al ligamento intertransverso, interversarios, y a los ligamentos sinoviales de los procesos articulares. Bueno, primero el ligamento interespinoso, que sería este de aquí, está situado entre los procesos espinosos de las vértebras y su desarrollo es más en la zona cervical. Ahora, tenemos al ligamento supraespinoso, que este está situado entre los vértices de las vértebras, como lo podemos ver, y también tenemos una extensión que sería el ligamento nucal, que va desde la protuberancia occipital externa hasta la cervical 7 de la región cervical. Y esto se debe porque se hipertrofia por el peso de la cabeza. Y bueno, su función de este ligamento supraespinoso sería limitar el movimiento de flexión. Ahora tenemos el ligamento intertransverso o intertransversorios, que está situado entre los procesos transversos de las vértebras y limita el movimiento lateral hacia el lado opuesto. Ahora tenemos las articulaciones sinoviales de los procesos articulares. Recordemos que tenemos dos superiores y dos inferiores, y estos están cubiertos por una cápsula articular porque son una articulación sinovial. Ahora, su clasificación sería simple, combinada, plana, o sea, poliaxial. Y por último, tenemos a la articulación sacrocoxigia, que se da entre la S5 y el coxis. Es una unión que se establece entre las vértebras, como ya lo mencioné, del sacro y del coxis, con el fin de conseguir una unión resistente y que posteriormente, junto con la sínfisis del pubis, forman parte de la pelvis. Bueno, eso sería todo por la pregunta número 5, y aquí, perdón, la pregunta número 6, y aquí tendríamos las referencias bibliográficas que usamos en este caso clínico. Bueno, y ahora usaremos un video de extensión. ¿Qué es el síndrome del latigazo cervical? Se trata de la lesión de la columna cervical producida con mayor frecuencia en los accidentes de tráfico. Se produce la lesión en 3 fases. 1. Tras el impacto y la colisión, se produce desplazamiento del tronco y los hombros hacia adelante. 2. Seguidamente, una hiperextensión de la columna cervical. Y 3. A continuación, un mecanismo brusco de hiperflexión. Los síntomas más frecuentes son el dolor y la contractura cervical y dorsal, dolor de la cabeza por tensión muscular o cefalea tensional, mareos y o vértigos y ansiedad o estrés postraumático. La mayoría de los pacientes se recuperan en semanas y pueden volver a sus actividades diarias habituales. No obstante, entre un 10 y un 40% de los pacientes pueden presentar un dolor crónico cervical. Para evitarlo, sigue nuestras indicaciones. Además del interrogatorio clínico y del examen físico, podemos solicitar pruebas complementarias para descartar otras lesiones, como por ejemplo radiografías, resonancia magnética o la TAC. Para iniciar la recuperación es importante tu implicación en el tratamiento. No debes preocuparte, puesto que se trata de una lesión de buen pronóstico en la mayoría de casos. No debes prolongar la inmovilización y debes participar activamente en tu rehabilitación mediante ejercicios de movilización y estiramientos. Eso sería todo. Muchas gracias. Pues de verdad que le doy felicitaciones a este grupo, no puede comparación con los 3 temas anteriores, sin aludir a nadie, ¿no? Pero para que vean, si están atentos, cómo es esto. Así fue en el grupo anterior, en el grupo B, así al nivel de lo que han presentado ustedes ahora. Este ha sido un trabajo completo, perfecto, o sea que se nota que hay motivación por la asignatura, que hay buscar información de lo que es
vinculación esta de las ciencias básicas, en este caso la anatomía, con la parte clínica, que es lo que los espero ustedes más adelante, ahí donde tienen que ser ustedes unos fieras, para tratar bien a los pacientes y ser la competencia entre ustedes, pero competencia intelectual, no otra cosa, y ayudarnos entre todos. Cada uno tiene su evaluación y su nota como hayan trabajado. Este grupo, perfecto, quiero decir que tiene 20, igual que los demás. Después voy a dar las notas de los otros, que siempre trato no de ayudarlos, sino de ir manejando la cosa, porque yo sé que esto a distancia no es fácil. Pero iba a hacer una preguntita, una sola la voy a hacer, que la tocaron, la hablaron, pero quiero ser bien preciso. Con vista al semestre próximo, que es neuroanatomía. ¿Está claro? Entonces, con vista a lo que se nos está acercando ya, que todavía falta, porque hasta octubre no terminamos el curso nuestro, según la última información que tengo, pues entonces, no, mentira, no tanto, pero más o menos. Entonces, escuchen, una sección, imagínense que no hubiera sido el latigazo ese, donde hubiera ocurrido una fractura, para hacerlo más sencillo, en las últimas vértebras cervicales, C7, T1. ¿Cuál sería el cuadro clínico de ese paciente? ¿Cómo lo veríamos si fuéramos a buscarlo en un hospital ingresado, ese hombre? ¿Qué no podría hacer cuando usted lo explora? Siempre los trastornos son 3, cuando yo les explique esto, 3 segmentos por debajo de la lesión, o 4. Queda por ahí. Disculpe, dijo entre la C6, la C8, la T1. La que tú quieras, como el segmento cervical ya se desconecta por abajo completo, C7. De la C6 a la C8 lo que dijimos es una pérdida funcional en los miembros inferiores. Eso se llama atiende, eso se llama una paraplegia. Ajá. Si el cervical, en la cervical, porque ya veremos el plexo braquial, es una cuadriplegia. No puede mover ni los miembros superiores ni los inferiores, del lado derecho y del izquierdo. Sí, ¿y qué más tendría? Tendría una movilidad limitada de las manos y... Ya, olvídate, eso es paraplegia, que no puede, una pareja, no puede mover nada. Ahora yo le digo, mueve, no puede moverlo, y él quiere moverlo, no puede, está desconectado. Y el individuo solo va a poder alimentarse. Lo que le pasó a Christopher Reeve. ¿Saben quién es Christopher Reeve? El que era Superman, Y le pasó porque se cayó un caballo. Y eso es una noticia, y a 1000 personas le pasa en el accidente sobre el tránsito, ideal lo que pusieron ustedes. El video eso del tránsito, porque hay que ponerse, claro, los carros aquí, la mayoría, los más modernos que han entrado, pero en Estados Unidos usted va a cualquier país desarrollado y tiene de eso de seguridad y los cabezales antes y atrás, a todo el mundo, por algo, no por gusto. Entonces, eso se trata, lo que hay que evitar, lo que estamos aquí en el desarrollo todavía, como en Cuba, ¿no? Yo no estoy criticando el Perú, pero es así desgraciadamente. El carro que se monta el presidente del Perú tiene seguro, y eso que no saca un Mercedes-Benz porque si no es un escándalo. El que saca ahí el Lexus ese que es más alto, ese tiene cinturones de seguridad adelante y atrás, y cabezal adelante y atrás de eso. ¿Entendiste? Que no lo tienen las camionetas aquí, a no ser la gente que tiene billetes y se compra la camioneta buena, ¿no? Pero para eso es el carajo. Entonces, perdóname lo de descarga. Entonces se entiende lo que estamos hablando. La función está perdida motora. ¿Qué más puede tener ese paciente? Que es lo que a mí me interesa que ustedes sepan. Doctor, ¿podría el hacer que una quiera, hipótesis? pero de este grupo. Sí, soy yo del grupo, doctor. Está bien, perfecto. Podría hacer una hipoxia, ¿no? Por una hemorragia que presenta en la carotida común, ¿no? Bueno, eso podría ser, pero si no se seccionó la carótida porque no hubo laceración, porque para eso hay que cortar el cuello, igual que el que se quiere matar y no se muere porque se cortó la yugular externa y no la que se tiene que cortar la interna o la carótida, pues porque son tan más profundas, y eso lo vamos a estudiar cuando vemos cardiovascular. Esa no es la respuesta que quiero, pero podría pasar. ¿Cuál es la real del sistema nervioso? No puede mover nada. Está embarcado, está ahí en una cama ahí que hay que hacerle de todo, ¿eh? Como es mi caso aquí, aparte está entubado posiblemente. ¿Qué más?
tiene ese paciente. Dijeron algo, que habló de eso, el muchacho, el estudiante que habló de esto, habló de que estaba enrojecido, había cambios vasculares. Los hay, porque está alterado ahí el sistema nervioso simpático, que es el que regula eso. Pero es algo serio, que esos pacientes tienen la respuesta o no. Jordan, ¿la sabe o no? Jordan, rápido. Por mi parte no lo sabré. Entonces, no, pero esto no se asusten, ya está, usted está evaluado de 20. Yo me he metido más profundo, ¿no? Entonces, eso lo vamos a estudiar ahora, después del segundo semestre, en neuroanatomía, ¿no? Entonces, aquí el problema es serio, porque el individuo tiene como está desconectado, imagínate, de C7, tira de 3 segmentos por debajo, torócica 3 hacia abajo. Ahí está toda la porción espinal del simpático y del parasimpático, el sistema nervioso autónomo que está en la región sacra. Y entonces el individuo, además de estar ahí paralítico de eso, con una cuadriplegia, que hay que hacerle todo, encamado, uno no lo puede sentar a ese paciente en ninguna silla porque está todo, se pierde hasta la postura. Pues entonces el hombre tiene incontinencia urinaria, incontinencia fecal y por supuesto una impotencia. No puede haber nada de relaciones, y menos va a estar, pero hay loco eso, que todavía hay que ir con cuadriplegia y lo que está pasando en el mundo es muy grande. Y está en internet, muchas cosas ciertas y falsas, pero la parte sexual es muy grande. Entonces, lo que tiene es incontinencia, era la respuesta que yo quería. Urinaria, tiene incontinencia fecal, hay que poner una sonda, hay que ponerle el familiar ahí o llamar a la enfermera que lo atiende, que le recoja la heces fecales, una cuña, lo que sea, y entonces, y tiene impotencia. No hay reflejo de erección, porque eso lo refleja ahí la médula. Bueno, ¿entendieron esto? Terminamos, señores. Voy a dar las notas ahora, para que todo el mundo esté claro. Ustedes saben que yo siempre les trato el tema de las notas y los que tengan problemas, por favor, supérense. Jordan tiene 20, Milagros tiene también 20, después tiene Yaderi 20, tiene Eddie, ya arreglamos todo esto, tus apellidos en esta lista, Eddie. Tiene 20, después tengo acá Nayeli, tiene 15. Aquí hay un caso muy interesante, Jordan. Por favor, yo sé que tú estás con los estudiantes, pero tú eres el representante del grupo. La alumna no respondió a la asistencia, por supuesto, se quiso, no metan cabeza, porque los cubanos somos tan mosca como los peruanos. Y yo llevo mucho tiempo dando clases en el Perú, 25 años por si acaso, en varias universidades. Entonces Elizabeth, la vi salir, porque parece que aquí estaba conectada, no sé. Ella entra y sale como un fantasma, y entonces tiene 0, por supuesto, y tiene una asistencia. ¿Y sabes cuánto? Te voy a decir exacto. Hay que llamar si tú quieres, yo la llamo contigo, y hoy no. Llamar quiere decir hablar tú y yo aparte, sin los demás estudiantes. Tiene 1, 2, 3, 4 y una asistencia seguida. Lo de hoy que vi que entró y salió tiene 0 y 0 y tiene una noticia ahí que debe haber copiado, escrita, creo que. No, el caso clínico 1. Perdón, el caso clínico. En las preguntas orales es 0 todo el mundo. Y no ha venido. Y tiene el caso clínico pasado que fue 17, el grupo D. Ahí creo que le di demasiados puntos. Entonces con esa alumna hay que hablar, porque esa es una alumna de las que son candidatas a buscarse un aplazado y a repetir el curso, porque como en nuestra asignatura el aplazado no va a haber quien lo pruebe. Y no tiene que ver nada con las preguntas que hacemos diario, sino más complejas. Entonces hay que hablar, Jordan, escúchame eso. David tiene entonces 16, tiene Carlos Castro 20, tiene Cristian 15, José 16. Hay algunos alumnos en un grupo de estos que tiene diferentes notas, porque es que han expuesto mejores y me he dado cuenta, los otros muy insuficientes. Y le estoy dando 15, que es una buena nota, debería tener a lo mejor 12 o 13. Carlos Sebastián tiene 15, Lian 16,
John Paul Ochoa, 20. Adelina, 16. Amelia, 16. Danira, 15. Nayeli, 15. Sandy, 16. Mioyin, 16. 16. Jocelyn, Ruth, 16. Y Susana, 16. ¿Está bien? O sea que hay que felicitar al grupo que puso mejor porque para eso trabajaron más, ¿no? Y hay que hacerlo colectivo. Los demás tienen que superar cuando hagamos este tipo de actividad y prepárense para el seminario. La exposición que hay que hacer, pues ojalá me sorprendan, ahí saquen 20. Saben que de acuerdo a lo que ustedes pongan y como lo hagan, después yo pregunto. Si lo hacen todo bien, como en este caso, no, es una pregunta extraña que no han dado todavía, pero que era importante saber la lesión de una sección de la médula espinal a nivel de C7, digamos, o de T1, o de T2, o de T3, porque se desconecta todo para abajo, tanto desde el punto de vista motor, del sistema nervioso somático, como del sistema nervioso autónomo, que ya eso lo vamos a estudiar, del simpático y parasimpático, que es el que controla el reflejo. Todos estos reflejos que tienen que ver con las actividades de la diuresis, de orinar, mejor dicho, defecación y erección, la impotencia. Pero eso lo veremos. Entonces, ¿entendieron? Entonces, por favor, yo quisiera, bueno, después lo hablamos, Jordan, con esa alumna hay que llamarla a contar, en otras palabras, porque si no va a ser un problema para el grupo. Si no tiene computadora, si no tiene recursos, o si no sé qué estará haciendo, a lo mejor está en otros cursos, yo no sé, yo voy a pedir información de otras asignaturas. Y igual que a otros alumnos, que no, a lo mejor no son tuyos, de farmacia, qué sé. Pero yo quiero saber la realidad aún en distancia. Pero lo que no puede ser que no responda y que después yo veo que entró, porque me salió en la pantalla y salió en minutos. Parece que alguien le dijo que le dije 0, etcétera. Y le hice la pregunta y no estaba. Y ya no vale la justificación de conexión. No creo que sea eso, pero me sorprende el hecho de que cada vez que me trato de comunicar con esa alumna me deja en visto. Eso es lo que te estoy diciendo. Vamos a ver qué pasa. Yo voy a preguntarle al secretario académico. Véate eso. Vamos a ver qué pasa con esa alumna y de qué año es. Porque no me he fijado en el expediente. No va a ser que sea de cuarto ciclo mezclado con ustedes o algo de eso. Y esté dando otra asignatura. Pero bueno, está con 0. Aquí no la va a pasar de todas maneras. La alumna dice que quiere hablar con usted directamente. No, ojalá. Sí, no, cuando sí, usted no, pueda. ahora no, en público no. Yo no sé qué me va a decir. O sea, ojalá me sorprenda y yo le dé a ella la justificación. Pero dígala que lo haga el lunes porque ya estoy en fin de semana. Ok. Entonces, mira, Jordan, ha pasado otra cuestión acá que ya son las 1 y el otro grupo no lo pudo hacer porque expusieron tan bien los otros estudiantes. Tienes tú a felicitarlos, los demás, tú eres el delegado. Está todo grabado, van a verse, aquí no hay misterio, todo va a estar en el aula virtual. Y van a ver ustedes y se van a quedar uno, coño, ¿por qué lo hicieron tan bien y yo lo hice tan mal? Así. Si son críticos realmente y tengo que hacerlo mejor, qué sé yo, para la próxima, ¿no? Entonces, el problema es que habíamos quedado hoy en dar articulaciones del miembro inferior. Eso va a ser muy breve porque lo que vamos a tratar, como les dije a ustedes, ¿qué articulaciones? La sacroiliaca, la cadera, la de entre los huesos de la pierna, que son más fáciles que la de delante de brazo, lo que hay que revisarlo para saber y cómo se clasifican, acuérdense, y el tobillo, y ahí quedó. Eso lo damos el lunes, cuando empecemos la teoría en 20 minutos. ¿Está bien? Y está en la guía todo ahí, exacto, está todo ahí, perfecto, para que lo lean. Y entonces el lunes después, después que yo termine esas articulaciones, digamos, damos 5 o 10 minutos y seguimos y así arrancamos con músculo de la cabeza y el cuello. ¿Está claro? Hasta donde lleguemos. Y lo otro que me lo preguntó el grupo anterior. La práctica del martes que le toca al grupo tuyo, ¿no? El grupo B no, porque le toca el jueves. Pero el grupo tuyo va a ser, pero ya me lo preguntó el otro porque está preocupado por eso. Lo que les va, yo les voy a hacer preguntas escritas el martes y les voy a hacer orales después. ¿De qué cosa?
de las articulaciones del miembro superior. Y vamos a hacerla también de los huesos del miembro superior. ¿Qué te parece? ¿Está bien? Está bien, entonces prepárense porque lo que hace falta es ir subiendo más. Para que cuando hagamos el examen, ahora yo voy a dar los músculos en 3 semanas, porque ya no vamos a tener, mira, yo voy a aprovechar y están escuchándolo todos los estudiantes. Ahora, el sábado que viene, claro, es feriado, esta semana es un poquito complicada, vamos a ajustar. Ojalá en esos días feriados, no sé el día que sea, escojamos uno y nos reunimos todos y doy otra teoría de músculos. Digamos, los músculos del tórax, del dorso, etc. Y después así, los otros sábados, ya no hay más, ya no vamos a hacer más casos clínicos hasta el examen. Los casos clínicos después van a ser de la segunda unidad. ¿Entendiste? ¿Le podría hacer una pregunta? Y el sábado, claro, si vamos a utilizarlo para dar teoría, tal vez. O para dar un repaso, lo que ustedes quieran. Usted mencionó que el día martes haremos articulaciones y huesos del miembro superior. No, inferior, perdón. Ya. Inferior, ya hicimos superior, inferior. Por eso pregunté. Ahí me equivoqué yo. Ya. Está todo claro, ¿no, hijito? No lo entendí mucho eso de los sábados. ¿Podría repetir? Disculpe. Después, el sábado que viene no hay actividad porque es feriado. El otro sábado, ya los casos clínicos acabamos hasta el examen de la unidad que se aproxima. En 2 semanas estamos haciendo el examen de la unidad prácticamente. O 3, no, en 2, porque tenemos muchos días a la semana y no vamos a perder ni una. Entonces, y queda la actividad la otra del seminario de ustedes que tienen la fecha, ¿no? Pero el sábado, cuando corresponda, este sábado no, pero el otro lo que van a tener es teoría ahí conmigo de músculo, etc. O sea que van a tener varias actividades teóricas, después vamos a coordinar esto bien, para culminar esta primera parte. ¿Será la misma hora de siempre, 9 a 11? Eso, claro, porque cuando hagamos, puede ser, dame 3 horas, de 9 a 12, a lo mejor hacemos la teoría. 9 a 12. ¿Está bien? Sí. Ya. Bueno, entonces ahora sí me retiro. ¿Ok? Solo será ese sábado, ¿no? ¿O va a No, ampliar? los sábados que, si quiere yo no tengo problema con los sábados, Jordan. Como si terminamos hasta el examen con los sábados. El repaso es antes del examen que quiero hacérselo, pues que va a ser tremendo, pero con las preguntas que ustedes traigan, no que yo no vaya a explicar todo al principio. Pues entonces el repaso ese puede ser un sábado. Ya veremos la fecha, ¿no? Pero siempre sábado va a ser ahora, ya se acabó esto de los casos clínicos. Es teoría para avanzar lo que no se pudo avanzar porque el curso empezó antes. Y no sé si consultaste el cronograma, todo eso lo van a variar. Para medicina, no para otras asignaturas. Farmacia sí está distinta. ¿Ok? Ok. Bueno, entonces, señores, si hay algún alumno que quiera plantear algo, pues este es el momento. Ya, yo creo que está claro todo. La alumna, por favor, que me llame el lunes. Y de paso le dice que vaya el lunes a la clase, ¿eh? Que hace tiempo que no va a la clase. ¿Ven? A ver qué pasa con ella. Está bien, me comunicaré. Bueno, tranquilo. Aquí estamos para ayudarnos por las dos partes y que ustedes sean buenos médicos. Hasta luego. Hasta luego, doctor. Hasta luego, doctor. Hasta luego, doctor. Hasta luego, doctor. Buen día. Hasta luego, doctor.